Bien, estamos de vuelta en Punto Económico, en el último bloque. Estamos con el señor Luis Fernando Gómez, director ejecutivo del Consejo Empresarial Colombiano. Señor Gómez, buenas noches, gracias por estar acá. Muchas gracias, buenas noches. Siempre menciono algo que he leído, ¿no? Que es que en realidad Perú ha resaltado mucho, Chile también en la región, pero que si uno, para algunos, si uno mira el futuro, Colombia va a ser el gran tigre de la región. Por dos motivos, se dice: por la institucionalidad que han construido en el tiempo y por esta articulación que Chile también lo ha logrado y que el Perú todavía está en pañales entre lo público y lo privado, este nivel de coordinación que hay para promover el país en su conjunto y que tiene que ver con lo que conversábamos con Carlos Anderson antes, ¿no? Tener una visión donde ya los públicos y los privados saben dónde estás apuntando y por lo tanto trabajas de manera conjunta. El Consejo Empresarial Colombiano comenzó aquí en Perú este año con el fin de promover las inversiones, me imagino, del sector empresarial colombiano en el Perú. Cuéntenos cómo les va, qué es lo que están mirando con mayor interés, qué acciones en particular están realizando. Bueno, muy bien, muchas gracias. El Consejo Empresarial Colombiano nace este año, digamos que se gestó desde el año pasado, a mediados del año, se gestó como una respuesta a unir los esfuerzos de las empresas colombianas, y este año se materializó en el mes de febrero, cuando ya la empresa adquirió su personería jurídica. Empezamos a funcionar en el mes de febrero. Hoy somos 45 afiliados, constituimos 45 empresas colombianas radicadas en el Perú. ¿Cuántas son 45 las que hay o hay más? No, en Perú hay cerca, se podría hablar de entre 200 y 300 empresas colombianas que se encuentran operando en el país como empresas colombianas, es decir, con capitales colombianos o con capitales con accionariado compartido con algunas empresas peruanas o con empresas extranjeras. O sea que esas 45 son sobre todo las más grandes. No solamente las más grandes, porque en el Consejo Empresarial Colombiano tenemos empresas también pequeñas. Esa ha sido una de las cosas positivas y de las particularidades que nosotros nos ha gustado mucho, y es invitar a las empresas pequeñas también a compartir con las empresas grandes. Y es que estamos convencidos que cuando una empresa pequeña se acerca a una empresa grande, pues los beneficios son enormes, son exponenciales, porque lo que va logrando una compañía en determinado momento lo va trasladando para las empresas pequeñas. Y ha sido un ejercicio muy interesante ver cómo tanto empresas grandes, medianas o pequeñas van logrando alcanzar metas. Las empresas grandes nos han servido, hemos estado desarrollando, por ejemplo, un plan padrino, que es enseñarles a las empresas pequeñas a que no se cometan los errores que suelen ocurrir o se suelen cometer cuando una empresa extranjera o una empresa colombiana llega a este mercado. Es decir, las empresas grandes colombianas ya en el Perú transmitiendo el conocimiento a las empresas pequeñas que están o que quieren entrar al país. Exactamente. ¿Tienen un cálculo del stock de inversiones en el Perú? Nosotros hicimos un conteo rápido con las empresas, solamente con estas 45 empresas, y llegamos a identificar 4.900 millones de dólares invertidos en los últimos 3 años, lo cual es muy interesante porque se habla que Colombia ha invertido en los últimos años entre 7.000 y 8.000 millones de dólares. Esto nos da a nosotros como Consejo Empresarial Colombiano una representatividad importantísima, porque estamos hablando de un 70% de las empresas que pertenecen al Consejo que están actuando dentro de estas cifras interesantes. ¿Y ese cálculo de 7.000, 8.000 proviene de dónde? Estos son de nosotros tenemos, digamos, acercamiento con estas empresas, porque nosotros cuando identificamos las cifras a través de, por ejemplo, organismos como Proinversión, encontramos que ahí no se han registrado todas las cifras reales. Por eso nosotros hacemos un pequeño conteo rápido y entrevistamos a las empresas, les decimos cuánto has invertido en los últimos años, pasamos unas pequeñas encuestas y podemos identificar ahí que han sido cifras que han superado estas cifras. Pronosticamos que van a haber inversiones todavía muy superiores de aquí a los próximos años, lo cual es interesante para el empresariado colombiano y obviamente para la economía peruana. Y para la región en general, ¿no? Así es. Además del sector eléctrico, donde están en transmisión, también están en distribución de gas. ¿En qué otros sectores importantes están actualmente? Bueno, Colombia es un país que tiene una ventaja muy interesante, y es que es muy diversificada su economía. Si uno observa aquí lo que ha pasado en materia de inversión, pues hablamos, por ejemplo, de economías como la chilena, donde se ha concentrado mucho en el sector minero, en el sector retail, mientras que Colombia tiene en la parte, como usted dice, en la parte de hidrocarburos, en la parte de hotelería, en la parte de infraestructura, en la parte eléctrica, en la parte de exploración de petróleo, en fin, una serie de
industrias que son muy interesantes para Colombia y que hemos encontrado un espacio muy importante aquí en el Perú. En general, en todos esos sectores están actualmente en el Perú, como hotelería, movilidad, infraestructura. Tenemos empresas, por ejemplo, como Laredo, que lleva muchos años acá en la parte agrícola. Exacto. Tenemos empresas como, por ejemplo, Alpina, que entra en la parte de alimentos. Empresas como de diversión, están empresas como Diversity, están empresas como Bodytech en la parte de los gimnasios. Tenemos empresas de aeronáutica como Air Caribe. Tenemos muchas empresas que amplían este abanico de oportunidades. Y así como en el caso del Perú, en general el sector empresarial colombiano tiene presencia en diferentes países del mundo. Así es. Pero obviamente Colombia había siempre estado mirando como hacia el norte, siempre había apuntado sus esfuerzos hacia los mercados de los Estados Unidos, hacia México, hacia el Caribe. Y en los últimos años las cosas han estado cambiando. Obviamente Colombia ha empezado a mirar hacia los mercados del sur, como son Chile, como son Perú, lo cual ha sido algo muy importante para nosotros porque hemos notado que hay oportunidades grandiosas que estaban por desarrollarse y las empresas colombianas han venido aprovechando ese tipo de situaciones. Ahora, un tema creo que es importante porque en el último CADE del año pasado estuvo acá un expresidente de lo que es la CONFIEP peruana de Colombia y contó toda la experiencia de fortalecimiento institucional. Así es. En el caso colombiano. Y en realidad uno se queda impresionado de el nivel, primero del nivel de articulación, esto que mencionaba al inicio entre lo público y lo privado, este tema de compartir una visión, la solidez de la institución. Y uno se preguntaba cómo se construye eso. O sea, ¿siempre fue así? ¿Cómo lo construyeron? ¿Cómo el empresariado llegó a tener esta visión y comenzar a acompañar al Estado en diferentes campos de acción? Lo que pasa es que hace muchos años se empezó a identificar en qué sectores era el Estado más eficiente y en qué sectores las empresas privadas eran más eficientes. Y se logró conjugar este tipo de esfuerzos y de talentos y empezaron las empresas a diversificar sus economías, es decir, a tener participación tanto del Estado como de las empresas privadas. Y te cuento, por ejemplo, una experiencia interesantísima y es ver cómo en las empresas se empiezan a hacer procesos de selección como si fueran empresas multinacionales, donde no solamente se tenían en cuenta a las personas que tienen trayectoria empresarial con el Estado, sino también trayectoria con empresas privadas. Yo fui un caso de esos porque yo trabajé 11 años con una entidad del Estado que se llama Proexport, en donde todos los procesos de selección que se hacían eran manejados como empresas privadas. De hecho, parte de nuestros salarios eran pagados con sueldos variables por cumplimiento de resultados. Entonces, esa articulación, como tú mencionas, ha sido muy interesante y no solamente ha tocado esta empresa, sino ha tocado muchas otras empresas. Tenemos hoy empresas, por ejemplo, como el Grupo de Energía Eléctrica de Bogotá, que aquí pertenece al Consejo Empresarial Colombiano, con empresas como Contugas, en donde se maneja esa filosofía, empresas donde hay una participación del Estado y empresa estatal. Entonces, esa ha sido una experiencia que Colombia ha articulado muy bien, esa institucionalidad para poder compartir esas experiencias, esas fortalezas de tanto la parte privada como la parte estatal.